Padre bendito, te queremos alabar y bendecir en esta noche y darte muchas gracias, porque solo tú eres Dios y solo tú puedes enseñarnos a través del Espíritu Santo, lo cual te pedimos que hagas en esta reunión, que tú guíes toda la reunión y que uses toda esta enseñanza para poder conocer en forma más profunda aspectos de tu gracia que es infinita y pueda nuestra comprensión de la gracia ayudarnos en nuestra estabilidad emocional y en este mundo, y nos permita también a poder ayudar a otros de lo que significa la gracia de Dios. Te pedimos que nos des el mayor entendimiento, pongamos la mayor atención, las menores distracciones posibles y la mayor concentración. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, bueno, estábamos, como les decía yo, estamos en el punto 6 de aquí de los atributos. Digo, son muchos puntos, pero este punto es de la gracia de Dios. La vez pasada vimos que la gracia fluye de la bondad de Dios y veíamos, solo para recordar, que no es algo que sea parte de Dios, sino que Dios es gracia, que eso es lo más importante. O sea, su ser derrama de su carácter la gracia. Entonces, el tema que vamos a ver hoy es: la gracia es el único medio de salvación. Entonces nosotros podemos ver dos importantes verdades aquí, ¿sí? Nunca nadie, desde Adán y Eva, Moisés, a lo largo del pueblo de Israel, fue salvado jamás sin la gracia. O sea, durante toda la existencia del hombre, desde Adán y Eva, todas las personas que han obtenido la salvación ha sido por el beneplácito de Dios y por su gracia. Entonces eso nos debe de quedar muy claro, porque yo luego hablo con personas, por ejemplo, y todavía de alguna manera quieren pensar que la bondad de una persona que no hace tanto mal, le lleva a meritar la salvación. Es que esta persona es muy buena, es muy común que se diga, ¿no? No le hace mal a nadie. Sin embargo, yo lo último que respondí a una pregunta como esta, porque esta persona todavía buscaba bondad en la gente, le dije: mira, la Escritura dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, si todas las personas pecan, por supuesto que hay grados de pecado. Una persona como Hitler, una persona que secuestra y mata gente, pues obviamente tiene un grado mayor que una persona que siempre estuvo, por ejemplo, en su hogar, que siempre tuvo una relación sin aparentemente hacerle daño a nadie, pero no por eso no pecó. Pues la envidia, el resentimiento, las pequeñas mentiras que se dicen, o sea, a todos nos pone en un punto, y por eso la Escritura concluye, y esto es en Romanos 3:23, que no hay ningún justo. Entonces, nunca nadie se ha podido salvar, sino por la gracia de Dios. Entonces tenemos ese versículo muy conocido de Efesios 2:8-9 que dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ella. Esa es de la versión NTV, ¿sí? Entonces, la gente solo se salva cuando cree. Y solo se salva cuando cree en el Señor Jesucristo, no en nadie más. Entonces, el único medio de la gracia, nosotros ya lo sabemos, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero para nosotros lo importante aquí es saber que nadie, por más bueno que nos parezca, puede ser salvado fuera de la gracia de Dios. Entonces, reiterando, ni desde Adán, ni con la generación de Noé. Nosotros sabemos que toda la generación antediluviana pereció por su pecado, porque Noé, que fue un testimonio de la gracia de Dios, cuando dijo, construye el arca, y se tardó pues el tiempo de una generación en construirla, fue el tiempo de la gracia de Dios al mundo antiguo, y no creyeron. Solo creyeron Noé y su familia,
Y el arca de Noé, por ejemplo, representa un tipo de Cristo. Solo los que entraron en el arca se salvaron. ¿Sí? Y así vemos nosotros que Dios a lo largo de los tiempos nos dio tipos de Cristo como un ejemplo para que nosotros pudiéramos creer. Por eso, uno de los más significativos, pues, es los sacrificios judíos, cuando en la Pascua mataron un cordero para que no fueran los primogénitos, ¿no? Matados por el ángel que había estado trayendo el juicio a Egipto de la muerte de los primogénitos. Y Dios les dio una instrucción: pongan sangre en los barcos o dinteles de las puertas, y cuando pase el ángel destructor, no tocará a la familia. Eso fue un tipo de gracia, un tipo de Cristo. Entonces, usaron el cordero, que representa al Mesías, la sangre que untaron es la sangre que salva, y no fueron investidos por el poder de lo alto. Entonces, para nosotros nos debe quedar muy claro que por más buena que nos parezca una persona, no puede salvarse si no es por la gracia de Dios. Entonces, Dios, a través del tiempo, dio aspectos, por ejemplo, como la ley al pueblo judío. La ley se la dio a Moisés, pero nosotros ya claramente sabemos que la ley fue un instrumento que Dios usó para que quien quisiera ser bueno y quisiera cumplirla, se diera cuenta que no podía, y esto lo llevara a la gracia. Eso nos lo dice Romanos, capítulo 15, que dice, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, el fin o el propósito de la ley fue manifestar a Jesucristo. Igual pasa con todo lo que en el Antiguo Testamento se ha dado, ¿no? que todo perfila a Jesucristo. Entonces, como alguna vez hemos comentado, si alguien quiere entender con mayor precisión el Antiguo Testamento, tiene que procurar ver a Cristo en todas las acciones de Dios. Y entonces le va a ser más comprensible poder ver a Cristo aquí. Y ese es precisamente el segundo punto importante, o la segunda verdad. La primera es que nadie puede ser salvado sino por gracia. Y la segunda verdad es que la gracia solo viene por medio de Jesucristo. Recuerden, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué no Buda? ¿O por qué no Zoroastro? ¿O tantos filósofos que ha habido? Gandhi, etcétera. Porque todos eran pecadores y todos murieron a causa de la corrupción de su pecado. Lo que acredita a Jesús como Salvador es que él nunca pecó. Él nació con una naturaleza divina. O sea, por eso es que el Espíritu Santo engendró. Y si bien es cierto que Dios hizo hombre a Jesús y era hombre, también era Dios. Entonces, él rompió prácticamente al engendrar a Jesús por medio del Espíritu Santo la herencia de Adán. Por eso en Adán todos pecamos. El primer Adán nos lleva al pecado, a la rebelión contra Dios, pero en Cristo todos nos reconciliamos con Dios. Entonces, solo por medio de Jesucristo es la gracia. Y esto nos lo dice Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Entonces, eso no quiere decir que de que antes de que Jesús viniera al mundo no había gracia. En realidad, siempre existió la gracia desde Adán, porque Dios en su corazón, o todo lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Dios planeó siempre el sacrificio de Jesús. No fue porque Dios perdiera el control, porque Dios se hubiera equivocado al ser humano, no. Él planeó en su infinita sabiduría que las cosas fueran así. Ya hemos comentado alguna vez que si nosotros no tuviéramos la elección o libre albedrío, ¿cómo podríamos nosotros tener una relación espontánea con Dios? O se pudiese realizar el amor. Somos creación de Dios, tenemos todo y somos como autómatas. Pero parte de la semejanza es que Dios nos dio la capacidad de decidir. Entonces, la gracia se da a todo el mundo, pero la respuesta a esa gracia, pues sí tiene que ver de nuestra parte. ¿Cuántas personas no han escuchado y han desechado la gracia de Dios?
¿Y qué pasa con este tipo de personas? Pues se endurecen, etc. Pero volviendo al punto, entonces, en el Antiguo Testamento, desde Adán y Eva, siempre los que se salvaron fue por ver a Jesús o al Mesías Salvador, todavía no se conocía como Salvador, que es Jesús, hacia el futuro. En el tiempo de Jesús fue en el presente y, y para nosotros pues es en el pasado, porque ya vino hace cerca de 2 años. Entonces solo mirar a la cruz es donde Dios derrama su gracia y es lo que nosotros necesitamos para ser salvos. Dice en 1 de Juan 2:1-2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y aquí viene el versículo 2, el punto importante. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿En ustedes? O sea, solo a través de Jesús podemos ser salvos. Pues acuérdense del publicano y el fariseo, como el publicano ora solo alabándose por sus obras, perdón, el fariseo, y el publicano decía, sé propicio a mi pecador. Y ahí viene la propiciación. Sé propicio, que quiere decir que Dios perdona los pecados por su gracia y el único medio de salvación es Jesús, como dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, Dios en su infinita sabiduría otorgó la gracia a través de Jesucristo y Él lo planeó, reitero, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ninguna gracia fue nunca otorgada fuera de Jesucristo y esta gracia es apropiada por medio de la fe en la obra redentora de Dios a través de Jesucristo. Recuerden ustedes, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dicho de otra manera, la fe quiere decir que Dios va a cumplir lo que promete. Y si Dios determinó desde antes de la creación de todas las cosas que Jesús iba a ser el Redentor y que solo a través de la fe en Él y desde su sacrificio, esto es que Él iba a tomar el lugar en nosotros, Dios iba a salvar. Entonces, cuando Adán y Eva, por ejemplo, pecaron, una de las cosas que Dios hizo fue, de lo primero que hizo cuando fueron expulsados del huerto del Edén, fue cubrirlos con pieles de un animal, y esto representó la gracia hacia el futuro. Dice Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y las vistió. O sea, para hacer túnicas de pieles, Dios tuvo que matar un animal. Este animal era un cordero, que ya desde entonces ellos vieron hacia el futuro la gracia de Dios. Por supuesto que Adán y Eva fueron salvos. Luego viene la siguiente generación, sus hijos Caín y Abel. ¿Ustedes creen que no les enseñaron a Adán y Eva a sus hijos lo que era la gracia de Dios? Claro que se los enseñaron. Pero entonces aquí vemos las dos corrientes de la humanidad que iban a tomar. Abel creyó en lo que sus padres le transmitieron, y cuando ellos se enfrentaron a Dios, tomó de los rebaños un cordero y lo sacrificó. Y Dios lo vio con agrado, ¿sí? Él estaba viendo la gracia de Dios hacia el futuro, y por eso fue justificado. En cambio, Caín, por el contrario, fue reprobado respecto a la gracia. ¿Por qué? Porque él ofreció de lo que él sembró, de lo que él cosechó, una ofrenda a Dios, pero no era hacia su voluntad. Podríamos decirlo para que se entienda. Fue el fruto del esfuerzo de Caín lo que él ofreció, y estaba fuera. Pensó que esto valía más que la gracia divina, si no hubiera hecho lo mismo que Abel. Pero Caín ofreció lo que él sembró, y para él era más valioso.
Imagínense el pensamiento de Caín. Oye, si yo sudé para primero barbechar la tierra, limpiarla de piedras, luego sembré la semilla, la cuidé, la regué, hasta que creció y fructificó, y luego la coseché. Entonces te traigo esta ofrenda a Dios. ¿Y qué fue lo que Dios le respondió? Está muy interesante. Esto está en Génesis 4, del 4 al 7, que dice: y Abel tomó también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿No? Como decir, ¿cómo no me apruebas a mí, Dios, esto? Pero vean ustedes la respuesta de Dios. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si vienes y hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Por qué? Porque Caín era el primogénito. Y el primogénito siempre tenía autoridad sobre los demás. Pero aquí el punto importante es: Caín actuó mal, Dios rechazó su ofrenda y no le pareció. Entonces nosotros vemos esta tendencia en este mundo de una manera natural. Creemos que porque nos portamos bien, que porque somos buenos, Dios lo va a tomar en cuenta para la salvación. Algo bueno hice para que Dios me llamara. Y todos estos son conceptos imaginarios o errados, mejor dicho. ¿Por qué? Pues porque nadie se puede salvar por sus propias obras, y aquí está el ejemplo de Caín. Abel, no sé si alguna vez se los comenté, creo que sí, que Abel quiere decir frágil y enfermizo. Eso quiere decir Abel. Entonces, en su debilidad y todo, él hizo la voluntad de Dios. Y seguramente Caín, que sembró, que regó, que cosechó, que presentó, pues era fuerte, tenía vitalidad. Entonces él pensó que su hermano menospreció seguramente a su hermano, y pensó que por sus características humanas él iba a ser acepto por Dios. Entonces se llevó un revés cuando Dios no vio con agrado su ofrenda, y entonces eso lo hizo tener una mala actitud creciente, al grado que, como ya sabemos, acabó Caín matando a su hermano Abel. ¿Ven ustedes? Entonces, aquí vemos las dos corrientes de la humanidad. Entonces, nosotros debemos de saber cuándo vino la gracia de Dios. Cuando Dios cumplió la promesa y Jesús nació en un pesebre, en ese momento no vino la gracia de Dios todavía. Tampoco fue cuando vino la gracia de Dios cuando fue bautizado por Juan en el Jordán y desciende el Espíritu Santo como paloma sobre él. No, la gracia vino cuando Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y pagó el juicio por los pecados de cada uno de nosotros, los seres humanos, y gracias a eso, Él pudo darnos la eterna redención. Y hemos platicado en el carácter justo de Dios. Dios es juez justo, es uno de los atributos que ya estudiamos anteriormente. Él va a llevar a cabo su justicia, no puede Él dejar de ser justo. Dios derrama su gracia, pero también por otro lado es justo. O sea, como es justo, no puede Él omitir su justicia. Por tanto, cada persona que peca, paga. De acuerdo a Dios como juez, el que la hace, la paga, ¿no? Lo que siembras, cosechas. ¿Qué es lo único que nos puede a nosotros eliminar esto? Que alguien pague la deuda en nuestro lugar. Cada pecado genera una deuda con Dios. Y el día que nosotros demos cuenta a Dios de nuestros hechos, sin Cristo obviamente, ese día vamos a pagar no nada más nuestro pecado, sino el doble, según dice por ahí un pasaje que vamos a ver más adelante. Dios va a pagar el doble de lo que nosotros hicimos. Y como el pecado añade pecado, nunca vamos a dejar de pecar, nunca vamos a cambiar nuestra actitud hacia Dios. Bueno, los que se vayan al infierno,
Por tanto, el infierno se convierte en algo eterno. Por eso es eterno. Solo puede dejar de pecar una persona que Dios le cambia la mente y el corazón y le enseña cómo vivir. Y esto es a los que somos salvos, a los que apropiamos la gracia de Dios, a los que no confiamos en nuestra suficiencia, ni en que nuestras obras nos justificaran, sino que reconocimos que no podemos dejar de pecar y fuimos a Cristo. Ahí es cuando la gracia de Dios fluyó y fue evidenciada por su victoria. ¿Cómo se demostró la victoria de Jesús en la cruz? Porque la muerte no le pudo retener por su resurrección. Recuerden que Pablo dice en 1 Corintios 15, capítulo 15, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Somos hallados de los hombres los más dignos de lástima. Pero Cristo resucitó. Y ese es precisamente uno de los hechos que a nosotros nos da confianza. La evidencia de su resurrección es la evidencia de que Él venció al pecado porque nunca pecó. Murió sin merecer morir porque tomó nuestro lugar en la cruz. Pero la muerte no le pudo retener. Más adelante, al final de Corintios 15, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, ¿dónde? Se me fue. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón del pecado es la muerte y se me fue, perdón, aquí el pasaje. ¿Dónde está, oh sepulcro? Ya llegué. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Pero fíjense lo que dice el 57, esto es desde el 55, 15 de Corintios. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, venció la muerte y nosotros, por eso un día si morimos, vamos a resucitar, o si somos arrebatados, seremos transformados en el aire, porque Cristo tomó nuestro lugar. O sea que Dios no quitó su justicia, sigue siendo justo, porque cumplió su justicia al castigarnos en Cristo. Y a nosotros poner nuestra fe en Cristo, esta justicia de Cristo es aplicada a nosotros. O sea, Cristo ya pagó, ya no hay delito que perseguir. Por eso somos salvos. Por eso es que nadie por su propia cuenta se va a salvar, porque cada pecado se tiene que pagar. Y recuerden, una desviación, por más pequeña que sea, a la larga, es una gran desviación. Es como si vemos dos rectas. Si son paralelas, siempre caminan paralelas. Pero si hay una milimésima de desviación, esa se va a ir acrecentando con el tiempo y va a ser una gran desviación. Así es el ser humano sin ser justificado por la gracia. Cada día va hasta estar más lejos de Dios y más en contra de Dios. El que acepta la gracia va a caminar con Dios. Por eso dice la Escritura, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Entonces, Dios planeó por eso de esta manera las cosas desde tiempos remotos y siempre la gracia de Dios ha estado operando desde el principio de los tiempos y eso debe ser una seguridad para nosotros. Si Dios no hubiera derramado su gracia, Él habría barrido la raza humana desde el principio, desde Adán y Eva. Él hubiera dicho, ustedes pecaron, merecen morir y mueren y ya, y murió. ¿Cuál descendencia? ¿Cuál raza humana? Pero Dios tenía un propósito. Ahora, dentro de ese propósito, Él vio los miles de millones que se iban a salvar por esta gracia y dijo, vale la pena por esto. ¿Por qué? Porque el verdadero amor se manifiesta cuando hay una respuesta a ese amor. Dios dio todo por nosotros y nuestra respuesta es que nosotros demos todo por Él. Ahí es donde se va a manifestar este amor. De otra manera, la raza humana va a caer en este terrible juicio. Y como dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer
en manos del Dios vivo. ¿Qué es una frase más espantosa? Pues es esta. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso es que Dios planeó desde antes de todo su gracia, para que por medio de ella todo el que la apropiara, todo el que respondiera a la oferta de Dios, fuera salvo. Y Dios es tan benévolo que a veces nos hace entender hasta lo que no podríamos entender. Puede cambiar hasta nuestra voluntad. Entonces, ¿quiénes se van a ir al cielo? Los que crean. ¿Quiénes no? ¿Quiénes se van a ir al infierno? Los que quiten sus ojos de Jesús. Y hablando, por ejemplo, del anticristo, dice, podríamos decir el representativo, la obra maestra de Satanás del engaño, dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, fíjense, desde el principio del mundo. Esto es Apocalipsis 13:8. O sea, Dios en su corazón ya había sacrificado a Jesús desde antes, desde el principio del mundo lo sacrificó. Fíjense qué gran amor de Dios ahora. Alguien podría pensar, no es que Dios lo tuvo que hacer así porque se equivocó. No, no hubo error en estrategia divina porque Dios es perfecto, ¿sí? Dios no dijo, lo siento, confundí las cosas y ahora voy a corregir, porque Dios no se puede equivocar. O sea, Él lo planeó desde sus inicios porque era la mejor forma en que los que respondiéramos a esta gracia íbamos a estar con Él para siempre, adorándolo como Él merece. O sea, Él merece todo, como muchas veces lo hemos mencionado, pues Él formó todo, nos hizo a nosotros, nos ha sustentado, nos llamó estando en nuestros delitos y pecados, nos convenció, nos dio la convicción para arrepentimiento, nos dio la fe para creer, nos dio las obras para que anduviésemos en ellas. Todo hizo Dios. Por eso Pablo menciona en Romanos, porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Pero tú tienes que creerlo. Si no, nunca vas a vivir para Cristo en plenitud. Tú tienes que creerlo, que se lo debes todo y lo más importante, la salvación. Recuerden en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos fueron lanzados al lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Dios no quiso que nadie fuera ahí. Volvemos a 1 Juan 2:2, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La primera frase, por todos murió. O sea, Él pagó por los pecados de toda la humanidad. La gracia está puesta para todo aquel que cree. ¿Sí? Entonces, Dios no se equivocó. Todos hemos sido invitados. ¿Ustedes creen que personas como Adolfo Hitler, por ejemplo, o pues todos los Nabucodonosor, etcétera, todos los grandes líderes que han cometido tantos asesinatos, los asirios, pues bueno, los babilonios con Nabucodonosor y su descendencia, y todos los imperios como el romano, ¿no van a dar cuenta a Dios de sí? Claro que sí. Pero la gracia está puesta para ellos. Por eso es que cuando Dios le hace ver a una persona su error a través de las escrituras, recuerdan que sin fe no se puede uno salvar, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que crea lo que Dios dice es el que se va a salvar. Ahora, Dios ve el corazón y sabe de quién va a tener misericordia
y no tiene nada que ver con la persona. Eso te lo dice Romanos 9:15. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios sabe a quién le va a otorgar la fe, a quién le va a otorgar la salvación, pero dice, Él mira sobre los hombres, recuerda. Y al que dijere, pequé, pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Esto lo dice Job. O sea, Él mira. El que reconoce lo que Dios le muestra, podríamos decir que nadie puede por sí mismo, por su causa de su orgullo, reconocer su pecado. Pero cuando Dios derrama su gracia y nos presenta el Evangelio, el que lo reconoce, su pecado, Dios ve su corazón y le otorga la salvación. La salvación es un don difícil de comprender y yo espero que pues a través de estudiar la gracia de Dios, que es, digo, en comparación a la infinito que es esta gracia, no es más que un esbozo, podríamos decir, pero sí podamos comprender cómo opera la gracia de Dios, ¿sí? Y recuerden que la gracia de Dios opera cuando nos arrepentimos y cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. Por eso, reitero, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, cuando Dios ya derrama su gracia, es cuando se produce el nuevo nacimiento, que es ese cambio que nos hace ya parecidos a Cristo. Por eso Dios nos convierte en hijos de Dios. Por su gracia, Dios cambia la estructura de nuestra mente y nuestro pensamiento, nos quita toda la mala conciencia que nos impediría movernos con agilidad en las verdades. La persona que realmente se siente perdonada es libre de todo lo malo que ha hecho en la vida. Puede ya una vez salva pedir perdón a quien ha dañado, conforme Dios guíe, si se puede. Todo esto sucede en la conversión. Pero lo primero que Dios nos da es la libertad. Eso dijo Jesús en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, poner nuestra confianza en Dios es nuestra parte. El Dios que hizo todo determinó que las cosas serían de esta manera y ya les aseguro a ustedes que es la única forma en la que podía ser. Y cuando nosotros respondemos y Dios nos da el nuevo nacer o nos regenera y nos convierte en sus hijos, entonces ya nosotros entramos a un terreno diferente. Ya es una relación no de juez y parte, sino de padre a hijo. Y como Padre perfecto, pues nos disciplinará, ¿no? Como dice Hebreos capítulo 12. Nuestros padres nos disciplinaron como a ellos nos parecía, pero Dios a nosotros nos disciplina para que participemos de su santidad. Entonces, hoy en día, su gracia sigue existiendo, porque todavía Dios tiene personas sobre quien derramarla. Si no nos hubiera escrito lo que dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno proceda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ven ustedes? Por eso hoy por hoy todavía esa gracia está presente en nuestra vida. Por eso es tan importante para nosotros los que hemos creído, vivir de acuerdo a esa gracia. Y de acuerdo a esa gracia dar testimonio al mundo. ¿Cómo vas a dar tu testimonio al mundo? Por supuesto que tú puedes testificar de acuerdo a la palabra de Dios. Pero recuerden, como hemos dicho muchas veces, si tú testificas sin testimonio, tus palabras se las lleva el viento. Pero si tu vida ha sido cambiada, si tú vives conforme a lo que Dios ha hecho y Dios ha revelado,
entonces tú tienes un testimonio y al hablar de Cristo va a haber poder. Entonces muchas personas que creen o dicen creer en Cristo viven como quieren, que realmente no han creído realmente, y piensan que el mero hablar es como la gente va a creer. Y sí, la palabra de Dios tiene un poder, pero ¿cómo vas a hablar a alguien de algo que no crees? Si tú no vives de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra, quiere decir que realmente no estás creyendo. Porque si crees, vivirías de acuerdo a Él. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que probarnos a nosotros mismos de acuerdo a esta gracia. Dios hoy todavía derrama su gracia en esta época para que la gente se salve. Y Dios destinó que a través de nosotros, iglesia, compartiéramos esta gracia. Pero compartiéramos lo que creemos, lo que vivimos. Y esto realmente ha sido lo que Dios ha hecho a través de cada generación de la iglesia, desde la iglesia del primer siglo. ¿Qué pasó en la iglesia de la primera generación de creyentes? O sea, cómo el Espíritu Santo reinaba en el corazón de todos y pudieron ellos amparar con su vida todo lo que ellos predicaban. Y claro, como dice Hebreos, testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, Dios siempre va a amparar el testimonio de un creyente y su predicación cuando vive con hechos sobrenaturales o meramente con un cambio de vida. O sea, si tú has creído en Cristo, ¿a poco no ha habido alguna persona que te ha dicho, oye, es que yo envidio la paz que tienes? ¿O cómo puedes estar tú con tanta tranquilidad si estás viviendo problemas tan difíciles? Yo no podría. ¿Y qué es lo que tú le vas a responder? No es que yo soy muy fuerte y yo puedo dominarlo todo. Claro que no. Si eres honesto, va a decir, pues vivo así por la gracia de Dios, porque yo sé que Dios es por mí, no es contra mí. Yo sé que Dios me va a ayudar a salir, me dará la solución. Y si tengo quebrantos, yo sé que Dios está haciendo un trabajo en mi vida para formar a Cristo en mí. Eso es parte del testimonio y es lo que el mundo ve. Entonces, esta gracia está puesta, todavía está vigente y es el único medio de salvación. Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia de que somos portadores de la gracia. Imagínense ustedes, por ejemplo, a Felipe, uno de los 7, no el apóstol, sino uno de los 7 que fueron destinados para el suministro de las viudas. Al igual que Esteban, que era otro de los 7, vivía para Dios y vivía poderosamente. Si él hubiera sido sensible a la voz del Espíritu Santo, cuando Dios le dice, oye, vete por este camino a Damasco, que era el desierto, y de repente está en este camino solitario, siéntate ahí, porque el eunuco funcionario de la renta de Candace, había venido a adorar por testimonio de los judíos, sabía que el Dios verdadero estaba ahí. Y de regreso iba leyendo las escrituras, iba leyendo el libro de Isaías. Entonces, ¿qué le dice el Espíritu Santo a Felipe? Acércate y júntate a este carro. Y Felipe se juntó y oyó lo que estaba diciendo. Oye, pero ¿entiendes? Y eso dio la pauta para que él le pudiera presentar el Evangelio y este hombre se convirtió. Y fue un instrumento que Dios usó para que seguramente muchos pudiesen tener conocimiento del Dios verdadero y de Jesucristo, que es pues prácticamente Etiopía, si mal no recuerdo, el reino de Candace de hoy en la actualidad, ¿ven ustedes? Entonces, así Dios hizo, pero fue sensible a un hombre que vivía para Cristo. Igual que Esteban, que confrontó a los judíos y Dios le dio tal sabiduría que los puso en su lugar. Este Esteban fue un hombre que Dios usó para que enfrentara al pueblo judío y le costó la vida. Pero gracias a eso, a la muerte de Esteban, la persecución que se dio, muchos salieron yendo de Jerusalén predicando a todo el mundo la palabra de Dios. Eso es la gracia de Dios. O por ejemplo, cuando el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, que Juan Marcos los abandona,
Y luego en el segundo viaje, Pablo no lo quiere llevar. ¿Por qué? Pues porque los abandonó el primer viaje, y bueno, Bernabé era más benevolente, etcétera, que también tiene un gran testimonio, obviamente. Pero ¿qué sucedió con este desacuerdo? Pablo se llevó a Silas, Marcos, Bernabé se llevó a Juan Marcos, y se duplicó el trabajo misionero. ¿Ven ustedes? O sea, tuvieron un desacuerdo, y eso no quiere decir que los creyentes no podemos tener un desacuerdo. Pero en la gracia de Dios, todos ellos cumplieron el propósito de Dios, que fue evangelizar a todo el mundo. Entonces ahorita, la parte de evangelizar es nuestra. Y la gracia de Dios está dada para eso. Pero es muy importante que nosotros nos afirmemos en esta gracia, que tengamos claridad con la gente con la que tratamos, con la gente con la que hablamos, que no hay otra forma en que la gente se puede salvar si no es por gracia. Si lo tienes muy claro, podrás con claridad explicar a las personas cosas como las que estamos aprendiendo hoy. Y a ellas les será claro, porque recuerden lo que dijo Pablo, si mal no recuerdo: nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Si tú actúas conforme la verdad, tu testimonio se va a quedar. Y aunque la persona en un momento determinado no se convierta, tu testimonio y otro trabajo que haga a Dios por medio de otra persona, etcétera, a la larga va a tener quizá la suficiente convicción para más adelante convertirse. Recuerden, el que siembra no es nada, ni el que cosecha, sino Dios, que da el crecimiento. Dios es el que convence, y Él nos usa a nosotros por un lado o por otro. Pero nuestra parte es creer y vivir en la gracia de Dios. Entonces, que nos quede claro, la gracia siempre ha sido, que esa es la parte de este estudio, y la gracia solo viene por medio de Jesucristo. Y nadie puede hacer a otra persona entender la gracia sino el que la ha recibido. Por eso es que una persona que no es salva, aunque hable de la Biblia, no puede convencer. Porque ¿cuál es una de las características de los hijos de Dios, los que hemos recibido su gracia? Nos has hecho reyes, sacerdotes, embajadores, etcétera, ¿no? Un embajador representa a su país en un lugar extranjero. Un sacerdote tiene la capacidad, o tiene la encomienda, mejor dicho, de reconciliar a los hombres con Dios. Eso es lo que somos, embajadores, somos sacerdotes para Dios nuestro Padre. No son los que estudiaron en un seminario, no son los que estudian mucho la Biblia, pero no han nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo no ha comprendido la gracia de Dios. Por tanto, ¿cómo puede convencer a otra persona de que apropie la gracia de Dios? No puede. A lo mejor el Espíritu Santo tiene misericordia y un incrédulo le habla a otro incrédulo de la gracia de Dios, y Dios toca el corazón del otro, pero no se convirtió por el testimonio de la persona y porque haya comprendido la gracia, sino por la misericordia de Dios. Pero nuestra parte es, primero, para nosotros, entender la gracia de Dios. Y luego, ya que la entendimos con claridad, poder compartirla a otros. Entonces, vivirla es creer que Dios no tiene error, que Dios, como lo hizo perfecto, y que lo único que salva es la gracia, y que la gracia está dada por medio de Jesucristo. Por eso no hay otra persona que salve, ni hay otra forma de salvarse, sino solo por medio de Jesucristo. Entonces, esta parte ya aquí termina, y ya la próxima vez seguiremos con algunos otros aspectos de la gracia de Dios. No sé si alguien tenga alguna duda al respecto. Yo, Miguel. A ver, Pablo. La gracia viene por medio de Jesucristo. Sí. Ahora bien, Adán y Eva fueron salvos. Sí. Por eso Dios mató el cordero. Claro. Ahora, ¿cómo pudo haber salvación y gracia si esta solo viene por medio de Jesucristo, desde Adán y Eva hasta que viene Jesucristo? Exacto. ¿Recuerdas que al principio del estudio yo comenté que la gracia siempre ha sido? Desde Adán y Eva, por eso mataron un cordero, era el cordero pascual, Jesucristo. Ok. Hacia el futuro.
En el tiempo de Jesús, Jesús lo conocieron, bueno, cuando menos la generación de esa zona de Jerusalén y todo eso, de Palestina, todo eso, de Canaán, donde estaba Israel asentado, ya que era Israel, y en nosotros hacia el pasado. Pero siempre Jesucristo ha sido el motivo de la salvación. Gracias hacia el futuro, gracias en el presente, gracias en el pasado, solo Cristo salva. Por eso leímos este pasaje de que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había sacrificado a Jesucristo. Dice, lo leímos hace rato, que dice, Apocalipsis 13, lo encuentro rápido porque está un texto, otro texto. Bueno, así, Apocalipsis 13:8. Dice, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, Dios siempre dio testimonio, y recuerda que vimos el ejemplo del arca de Noé. Noé dio testimonio de Jesucristo durante todo el tiempo que hizo el arca, que fue el tiempo de una generación. ¿Sí? Muchos dicen 120 años, que era el tiempo de una generación de aquel entonces, pero no sabemos que Noé empezó en el año 500, terminó en el año 600. 100 años se tardó el arca en construir. Imagínate, no había mar en aquel entonces. Construir un arca de algo que no existía durante 100 años, ¿tú crees que no fue un testimonio impactante para la generación de Noé, perdón? Sí, claro. Pero ellos rechazaron el testimonio, y entonces, ¿quién se salvó? Solo los que creyeron en Jesucristo, esto es, los que subieron en el arca. Entonces, tuvo testimonio Adán y Eva, tuvo testimonio Caín, tuvo testimonio Enoc, tuvo testimonio Nimrod, todos ellos tuvieron testimonio de la gracia de Dios. Después viene la generación, la descendencia de Noé a través de Sem, Cam y Jafet. Y ahí vemos que la gente vuelve a ser probada. Y pues tienen que volver a creerse. Lo primero que hicieron fue no obedecer, y por eso construyeron la Torre de Babel. Dios le dijo, y después de que se asentó el arca, ir por todo el mundo y crecer y fructificar por toda la tierra. Y ellos se quedaron en la llanura del Sinar. No le creyeron a Dios. Por eso Dios tuvo que destruir la Torre de Babel y confundir sus lenguas para que se fueran por todos lados. ¿Ves? Entonces, pero siempre ha estado ese testimonio. Entonces, solo Cristo salva en el pasado, en el presente y en el futuro. En el pasado no sabían que era Jesucristo, pero es el simbolismo. Jesús quiere decir Salvador. En el Antiguo Testamento se menciona a Emmanuel como nombre del Mesías, y es Dios con nosotros. Es un simbolismo. Entonces, sí, Jesús es Emmanuel, Jesús es el Salvador, y por eso es Jesús. Entonces ellos lo creían en él como el Mesías Salvador. Y sabía que iba a tomar el lugar por el sacrificio del Cordero, y eso quedó desde Adán y Eva. Y tan estaba instituido que cuando se asentó el arca de Noé en los montes Ararat, lo primero que hizo Noé, ya que estuvo seguro, fue hacer un sacrificio. ¿Te acuerdas de eso? Sí, bueno, sí. Gracias. ¿Era claro? Bueno, ¿alguna otra duda? Digo, todavía hay más aspectos que tenemos que comentar, pero bueno, vamos avanzando, ¿no? Pues ya vimos lo que Alex me había puesto la vez pasada, ¿no? La justicia de Dios y la gracia van conjuntas, claro que sí. Entonces iremos explicando todavía más aspectos, ¿no? Ya vemos que Dios tiene que llevar a cabo su justicia, y el que cree en Cristo, Dios justificó, porque ya en Cristo se descargó la ira de Dios por nuestro pecado. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosita? Sí, Pablo, digo, Carlos Jiménez. Entonces, ¿Jesús es la gracia encarnada? Claro que sí. Jesús es la gracia de Dios. Es el medio por el cual la gente se salva. ¿Alguna otra cosita? Miguel. ¿Y para ti? Sí, nada más un detallito.
con relación a lo que Pablo preguntó al principio del Señor Jesucristo, que había nacido en Belén y luego se había ido a Nazaret. Bueno, sí. En el Evangelio de Mateo, ahí en el capítulo 2, dice que cuando ya había muerto Herodes, un ángel le dijo a José que regresara. Y dice, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Bueno, y luego dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Exactamente. O sea, Arquelao era uno de los hijos de Herodes. Así es. Y era muy sanguinario, igual que su papá. Así es, así es. Sí, Y aquí el punto de Pablo era básicamente eso, ¿no? ¿Por qué le llamaban Nazareno? Ahora, ¿cuál era la característica de un nazareno? Solamente tiene un fondo espiritual muy importante. Ya, de hecho, ya ni oramos, no sabemos de orar cuando termine el estudio, pero bueno. Nazareno era una persona consagrada a Dios. Para que tú pudieras leer. ¿Sí? ¿Mandé? ¿Recuerdan ustedes? Nazareno era una persona que se consagraba a Dios por un tiempo. Recuerden que cerraban sí. y no tomaban nada de carne ni no sé qué. Ni de uva, del producto de la uva. No, tampoco. Entonces, el sentido espiritual es que Jesús era una persona consagrada a Dios. ¿Sí? No era tanto, y eso se me pasó hace rato, pero qué bueno que su intervención, porque entonces ya me acordé de esto. Digo, a veces no siempre tiene uno todo, no aterriza uno todo, pero sí. O sea, Nazareno es una persona consagrada a Dios y Jesús obviamente nació consagrado a Dios. Entonces, el hecho de ser nazareno también tiene un doble sentido, así como el Mesías Salvador o Emanuel, etcétera, ¿no? O Jesús mismo, ¿no? El Salvador, ¿sí? Entonces, pues, sí. Digo, ya todos sabemos que salió huyendo a Egipto y de Egipto iba a ir a Jerusalén, pero dijeron, no, porque está el hijo de Herodes, Arquelao, vete a otro lado, y fue el que se fue a Nazaret. Sí, efectivamente, sí. Gracias. ¿Sí? Miguel. Sí. Miguel, entonces, por ejemplo, Sansón fue también nazareno o fue nazareo. Así es. Sí, nazareno. Okay. Solo que Sansón rompió su nazareato desde el momento en que toma de aquel león que mata, y luego está el panal de miel y lo toma y le da a sus papás. O sea, fue una persona desobediente. Aunque Dios tuvo misericordia de él, pero sí. Por eso nunca se cortó el pelo y por eso cuando le confiesa a Dalila, es que desde que nací soy nazareno. Por eso nunca me ha cortado el pelo y mi fuerza radica en esto. Ya le corté el pelo y pues pierde su fuerza y ya lo vituperan los filisteos, ¿no? Okay. Pero Sansón era una persona así. Entonces, en el judaísmo, toda persona que quería consagrarse era nazareno mientras el tiempo de su consagración. Generalmente era por un tiempo. Ya. Sansón, desde siempre, que se le apareció el ángel a Manoa y a su esposa, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna otra cosita? Bueno, ok, vamos a orar entonces. Padre, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias por tu gracia infinita, que pues como vemos es infinita. Muy difícil de comprender para nosotros, pero es una realidad que tú ya hablaste en nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios, por habernos llamado a ti, por darnos la salvación, por convencernos de justicia, de pecado y de juicio, por llevarnos un arrepentimiento y darnos esa fe que salva, que todo corresponde a ti. Y especialmente, Padre, hoy te queremos pedir que, pues si alguno de los que estamos escuchando este estudio aún realmente no se ha arrepentido y no ha puesto su fe en Jesucristo, apelando a tu gracia, tú, Señor, le des ese arrepentimiento y esa fe verdadera
porque es la única manera como se puede salvar. Gracias, Padre, porque tú eres claro en todo lo que dices, en todo lo que nos enseñas a través de tu palabra, y que no hay ninguna obra humana que pueda hacer que se amerite la salvación, ni siquiera una decisión por Cristo que sea producto de la persona. Así que, Padre, más bien te pedimos que, si alguien no lo ha entendido, tú lo lleves al verdadero arrepentimiento y fe en Jesús. Padre, te pedimos todo esto, pidiéndote que guardes a nuestra iglesia, que nos mantengas en unidad y en amor, que nos des ese amor no fingido entre nosotros, ya que no hay nada ni nadie superior a nadie, porque todos tenemos en común que te debemos la salvación por completo, pero tú, de acuerdo a tus designios perfectos, a cada uno le has dado un ministerio. Entonces, Padre, permite que cada uno de los que estamos en la iglesia podamos entender el ministerio que nos ha dado para que lo apliquemos, y sea cual sea el ministerio, es muy honroso y es para tu gloria, Señor. Tú, el día que juzgues las obras de los creyentes, vas a juzgar en función de lo que tú le diste a una persona, no en función de lo que desea o aspira, aunque Dios, tú puedes dar más si alguien realmente y de corazón se consagra a ti. Así que llévanos esa consagración, donde te podamos honrar con nuestras vidas, y se vea en nuestra iglesia claramente esa gracia, para que toda persona que pueda llegar ahí pueda verla entre nosotros, ese amor no fingido, y caiga de pies, de rodillas ante ti. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.